Bueno, estamos aquí otra vez en Geopolítica by Dummies for Dummies. Vamos a tratar de explicar un tema que está candente en estos momentos, sobre todo porque hay una falla estructural en el sistema de suministro de semiconductores y de chips. Y vamos a hablar en medio de esto en el asunto de que hay una guerra comercial desde el 2019 entre Estados Unidos y China, y es un asunto que todavía no está zanjado. Y en medio de toda esa guerra comercial, pues se metió el asunto del COVID y el apagón forzoso que tuvo que haber en ciertas economías que dependían de este asunto de las tierras raras. Y por ello ha causado como que una especie de efecto boomerang, como un side effect en toda la industria de la tecnología. Y para esto pues vamos a tratar de ver qué factores hay en Occidente, cuál es la capacidad de acción de China en este asunto y qué perspectivas vemos para que este asunto concluya o realmente cambie de manera permanente las cadenas de suministro. No sé quién quiere comenzar. No sé, ¿tú, Poli? Bueno, sí, si quieren yo empiezo. Es un tema medio raro, del cual deben saber que no me he metido muy profundamente. Sin embargo, sí alcanzo a entender algunas situaciones respecto a la situación. Esta cuestión de más que una guerra comercial, yo siento que es una carrera casi como la carrera espacial, pero por ver quién hace mejor tecnología y en menos tiempo y al menor costo. Entonces, en ese sentido, se trata de acaparar los recursos necesarios para poder realizar pues, este tipo de tecnologías y que se puedan ofrecer al público o al consumidor. Y como siempre lo hemos venido hablando y lo he venido incluso diciendo en algunos otros asuntos que hemos tratado muy levemente en la cuestión de China y su influencia en la geopolítica, pues es algo que ya estaba viéndose desde tiempo atrás, ¿no? Estamos ante la situación en la que China es el mandamás ahorita aquí. Lo interesante del asunto es cómo actúan y cómo van a reaccionar las demás naciones respecto a la presión comercial que está haciendo China en cuanto a la producción de tecnologías nuevas y al uso de estos elementos raros que son como el motor de muchas de las cosas que utilizamos, incluso de la comunicación que estamos teniendo ahorita, ¿no? Ok, ¿estás de acuerdo, Choco? Sí, no, creo que lo que Poli dice tiene razón en el sentido de que es una carrera, pero esa carrera se está reflejando en una guerra comercial. Guerra comercial que, por cierto, inició tu amigo Trump, ¿no? Que tú luego dices que la gente es injusta con él, pero bueno, ¿no? Tan era un político amateur que desató una guerra comercial con Bueno, pero no tan competencia. amateur en el asunto de cómo manejar estratégicamente algo comercial, ¿no? Yo creo que ahí por qué se desencadena la guerra comercial, ¿no? Pues porque le pisas los callos a un dragón que ya no está chiquito. Creo que aquí un factor importante es que Estados Unidos se le olvidó lo que era no ser la única potencia. O sea, teníamos obviamente potencias regionales, pero nadie que se atreviera a cantarle el tiro a Estados Unidos, o sea, no saben, desde la Unión Soviética. Y China sí se anima a cantarle el tiro, ¿no? No, más que cantarle el tiro, yo creo que más bien de Estados Unidos cede esa parte de la mano de obra por cuestiones convenientes ante la, no sé, proyección de lo que iba a ser la globalización ante, no sé, ante el mundo entero, ¿no? O sea, lo que es la globalización causó o originó las mismas causas que están revirtiéndose a Estados Unidos en este momento en la guerra comercial. Y sí, yo creo que hasta cierto Estoy de acuerdo. punto, hasta cierto punto Trump hace el jalón de orejas, yo creo, para toda la élite corporativa de Estados Unidos,
de decirle, oye, pero nos están comiendo el mandado aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que sí es hasta cierto punto torpe y malo el manejo que hace de la guerra comercial Trump, pero a su corto entendimiento había algo que hacer, aunque fuera en lo simbólico, ¿me explico? Pero si lo vas a hacer, hazlo bien, o sea, bueno, ok. Sí, yo ahí sí creo que esta es en buena medida responsabilidad porque se hizo sin las preparaciones necesarias. Uh-huh. O sea, fue así como esto me urge y vamos a sacarlo y ahorita tenemos las consecuencias. Ahora, te decía que hay dos... Cuando la inicia yo creo que es porque ya de plano les ganaron el pan, o sea, ya es como una patada de ahogado. Es que vamos, a ver, déjame nos centramos porque creo que estamos por muchos lados. Uh-huh. ¿No? Yo saqué lo de Trump para darle la cachetada porque te la mereces. Lo cual se me resbaló. Lo de Estados Unidos, de que no, o sea, perdió la costumbre de tener competencia política porque tuvo 20 años muy fáciles y entonces ahorita que tienes una potencia que sí se atreve a decirle, a ver, perdóname, pero las cosas no son como tú dices, no saben qué hacer por lo que estabas diciendo de esta cuestión de la época de la globalización donde irónicamente es Estados Unidos quien presiona a China para que se abran los mercados, ¿no? Desde los 70s cuando viaja Nixon en el 72, uh-huh. Porque creían que iban a convertirla en una especie de protectorado yanqui con las fábricas y pues no les funcionó. Que si le sale en Vietnam. Que si le salió bien, pero Vietnam, o sea, vamos, los tamaños son... No son proporcionales. O sea, no son comparables. Entonces ahí tienes el problema ya serio de que tú creaste a la superpotencia que te está disputando el control. Yo no creo que China esté todavía al nivel de ganárselo. O sea, no estamos camino todavía a una unipolaridad china. Estamos viviendo el inicio de una bipolaridad, de una multipolaridad con dos polos muy bien definidos, que serían uh-huh. China y Estados Unidos, y a los lados tal vez la Unión Soviética, Rusia, perdón, la Unión Europea, Rusia. La nostalgia. Rusia e India por otro lado, ¿no? Que son autores menores, pero que están ahí, que te pueden generar muchísimas influencias. Y bueno, ya como inicio sería ese, para que nos encamines. Ok. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿tiene Estados Unidos los suficientes recursos para hacerle frente a esta crisis? Sí, Estados Unidos y Occidente. Los tiene... Primero, Estados Unidos tiene, claro. Sin embargo, los ha empezado a mover demasiado tarde, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque utilizando el ejemplo de Shoko, Estados Unidos le jugó a la guerra creyendo a su hijo. Y muy a la usanza, hijo le dijo a Guillermo, al señor Tell, te toca la manzana en la cabeza, yo tiro el arco. Entonces, en este sentido, desde el momento en el que Trump, de una manera interesante en un principio, jaló las orejas y dijo, a ver, vamos a sentarnos, la cosa no va por ahí. Él siguió pensando que estaba en un terreno con un pequeño dragón. Se le fue de las manos. Creó un monstruo y es un monstruo que ahora no pueden controlar. Muy a pesar de que el ejemplo de Japón sea exitoso, sí considero que empezaron a mover sus piezas demasiado tarde. Tan demasiado tarde que China controla más del 80% del mercado comercial en cuanto a la explotación de tierras raras, ¿no? Entonces, cuando tenía así una mina por ahí en California, si mal no recuerdo, uh-huh. Y la cierras y después ya que ves que traes al dragón encima, la empiezas a mover otra vez. Está avanzando muy lento cuando China va a pasos agigantados y muy en contra de lo que dice David. Yo sí considero que China, ya estamos hablando de una cercanía a una hegemonía bastante pesada.
Yo estoy en medio, todavía no lo acepto del todo, pero creo que sí está encaminándose ya bastante, de manera bastante seria con este asunto, porque creo que Estados Unidos no tiene la capacidad de revertir esta tendencia en el corto y mediano plazo, porque el aspecto que tú estás mencionando de la fábrica que se cerró y que se vuelve a reactivar, pues esto no va a dar frutos hasta dentro de 15, 16 años. A menos que se descubra un modo de producción más eficiente que acelere este asunto. No le veo por dónde. Y aparte, creo que ni América Latina ni Europa tienen contemplados en sus planes de desarrollo el fomentar, el crear una industria que se base en las industrias, en las tierras raras, que es parte del tema de hoy, ¿no? Entonces creo que ni América Latina ni Europa pueden llegar a tener siquiera dentro de su contemplación. O sea, fíjate, ahorita estamos en medio de vítores hacia el presidente, porque compró una refinería que dentro de 10, 15 años va a ser obsoleta, ¿no? O sea, así, a México no estamos ni siquiera pensando en ese asunto, ¿no? A largo plazo. Sí, no metes al emperador en este asunto. Uh-huh. Pero efectivamente, o sea, perdón. Va hacia adelante. No, contéstale y ahorita voy yo. Va. Es que justo para allá iba. Estados Unidos reaccionó tarde. Y tan reaccionó tarde que a pesar de que tenga la economía para poder hacer una industria que, pues vamos a decirlo así, pueda tratar ese tipo de metales y convertirlos en un producto, pues la carrera es larga, pues, o sea, China les está en serio comiendo el mandado como de una forma tremenda. Cuando Estados Unidos da un paso, China ya dio como 3 zancadas y grandes. Entonces, sí, efectivamente, estamos hablando de un periodo de 15, 20 años más o menos, en los que Estados Unidos, si le mete ganas y si encuentra una forma incluso de cooperación, porque se va a tener que ver obligado a cooperar, a sentarse a la mesa ya no como el que manda, sino como el que necesito que me echen la mano porque tengo un canijo que me está dando en toda la torre y no sé cómo pararlo. Exacto. Yo creo que ahí es donde a lo mejor también hasta cierto punto se están dando permiso de hacer ciertos movimientos que en otros tiempos no hubieran sido posibles sin consecuencias geopolíticas, tanto en México como en América Latina. Porque no se pueden sentar de igual a igual a querer hacer un movimiento ahorita Estados Unidos con China, porque pues, o sea, te digo, o sea, Europa no tiene la capacidad y ahorita, por ejemplo, pues la industria tecnológica está encerrada en el dilema de no jalen que descobijan, ¿no? Porque si jalas la producción hacia la automotriz, la vas a jalar vas a quitar a la industria de los gadgets y de los aparatos electrónicos, etcétera. Y estamos así, en esa revuelta. Y a lo mejor ahorita en este momento todavía no es tan visible para el consumidor final, pero yo creo que en unos 2 o 3 meses vamos a empezar a ver ahora sí una consecuencia real, ya tangible, en la que vamos a decir, cabrón, esto ya está muy caro, o esto ya está como que en otra onda, como lo conocíamos, la industria a lo mejor ahorita no se va a mover, ¿no? Véase a esto, ya dicho esto, no estamos ante la presencia de una contradicción desde origen de la globalización. Sí, pero todo sistema es contradictorio. Y lo que le da la permanencia es cómo logras lidiar o negociar con esas contradicciones internas de origen y las que van surgiendo. Lo platicamos antes de que empezáramos. O sea, aquí lo que estás viendo es dos cosas que en cierto sentido son contradictorias a lo que es el neoliberalismo y la globalización. La primera es, ¿no? En esta lógica de el precio más barato gana dentro de ciertos estándares de calidad. Bueno, pues le dio a China una palanca muy grande. Porque China metió dinero y a lo mejor perdió durante años. O sea, lo que estaba viendo es que desde los 80 empezaron a meterse seriamente en la investigación, la innovación y la explotación de las tierras raras.
A eso agrégale que no tienen las preocupaciones ambientales de Estados Unidos, de Europa y que de repente tenemos nosotros, pues pudieron sacarle mucho provecho. ¿Cuánto perdieron durante muchos años? No sabemos. Pero esa no fue una inversión que generó dinero desde el principio, porque de hecho su hegemonía en este aspecto viene de subsidiarlo. Ajá. La otra contradicción que aparece aquí es la eficiencia relativa y temporal de los regímenes no democráticos. El hecho de que... ¿Me permites ¿Perdón? hacerte una pregunta? ¿A mí? Ajá, bueno, a los dos en general. En base a lo que tú estás diciendo, ¿está la democracia o el sistema democrático en crisis de Estados Unidos entorpeciendo el que haya una solución para Estados Unidos mismo de este problema? Ok, déjame, te contesto todo y ya luego le doy la... le dejo a Poli. Entonces, esas son las dos contradicciones aparentes, o bueno, que están ahí, ¿no? Y dentro de esta narrativa desde los 80s de globalización, neoliberalismo, pues parece ser muy clara que la victoria está del otro lado. Ahora, no tenemos que olvidar que también los regímenes que son totalitarios tienen sus limitaciones, o no democráticos, sino el que es totalitario. Y los regímenes democráticos tienen momentos de esplendor particulares. O sea, Estados Unidos no llegó a donde está por estar en crisis, llegó a donde está por superar las crisis. No estoy diciendo que va a ser fácil, pero yo sí creo que tienen los recursos y hay una voluntad geoestratégica de no dejarse comer el mandado por China. ¿Vamos a regresar a una hegemonía, a una Pax Americana? No, van a tener que lidiar, pero así como que yo no doy por perdido a Estados Unidos, porque tienen históricamente han demostrado que salen constantemente y las crisis te permiten generar unidad si tienes a los políticos adecuados. Biden es el político adecuado, no sé, no creo, pero por ahí probablemente se estén gestando. Porque esto sí lo puedes mover de a 4, 8, o sea, la crisis va a venir y se va a estabilizar la crisis de los chips. En algún punto se va a estabilizar porque a China tampoco le conviene convertirse en el villano del mundo. No le conviene porque depende de relaciones comerciales. O sea, ellos tienen las tierras raras, pero dependen de relaciones comerciales con todo el mundo para seguir funcionando como una superpotencia. Entonces, no pueden tampoco estrangular los mercados al 100%. A esto agregarle que se están tomando ya medidas como la de Japón que mencionó Poli. Estados Unidos está reinvirtiendo. Europa de algún modo lo va a hacer. O sea, Europa tiene mucho dinero de sobra. El problema es que como Europa es muy difícil que se muevan. Se van a mover como países en pequeña escala y van a buscar los sistemas de producción y los sistemas de refinación. Podemos esperar algo de Francia y de Alemania y a lo mejor de Reino Unido, ¿no? Si Reino Unido se pone en orden en algún momento, sí. Yo creo que sí. Poli, ¿algo que agregar? ¿No? ¿Seguimos? Sí, mira. Era en cierto sentido, por eso comencé la participación con esto que mencionaba de que era algo que ya se veía venir. Por ahí un economista bastante interesante, muy poco leído, que se llama Hugo Pipitone, escribió un librito que se llama La salida del atraso, donde analizaba cómo es posible que China sea lo que hoy es China. Y justo como lo menciona bien David, ellos empezaron a invertirle a la ciencia y a la tecnología desde los años 80. Y según la fórmula de este economista, cuando comienzas a hacer eso, en 20 o 30 años empiezas a dar resultados. Estamos hablando de que China, de los 80 para acá, se convirtió de un país que literalmente estaba en el feudalismo a una economía ultrapoderosa. En ese sentido, y contestando tu pregunta, a China lo que menos le importa es que la democracia funcione o no, o que las democracias de otras naciones o de otras regiones sean contrapeso a lo que es hoy China, ¿no? Le juegan a esta cuestión de ser un régimen cerrado y luego abierto y luego cerrado y luego abierto. Tienen una moral demasiado distraída en cuanto de situaciones
porque si lo analizamos incluso desde el punto de vista de Robert Dahl, pues podemos darnos cuenta que generan espacios públicos para la discusión de temas, pero no conceden tantas libertades. Entonces, a eso me refiero con el asunto de que es un gobierno que juega con dinámica de entrarle a la democracia, pero luego Pero no le entra a eso la sería democracia, o a la pragmatismo, ¿no? democracia occidental. Juega a su favor. Hace que juegue a su favor ese tipo de pragmatismo, efectivamente. Ujú. Pero a China lo que menos le preocupa ahorita es si las democracias occidentales en crisis o no en crisis pueden resultarle un contrapeso a lo que realmente es hoy China. Por eso incluso retomé al señor Pepitone, porque el cuate sí literal dice, si tú le metes dinero a la ciencia, a la tecnología, a la educación y a reducir los índices de pobreza, es decir, generar empleo, en 20 años vas a ver los resultados. Y si tomamos en cuenta que China comenzó a invertir en esos 3 rubros mínimos y tenemos hoy a un supergigante económico, pues, ¿crees que realmente le interesa si las democracias occidentales le pueden hacer frente? Bueno, entonces lo que estás diciendo entonces es aceptar que los regímenes totalitarios pueden ser eficientes. Bueno, a ver, espérate. Y la democracia, pa. Después, Perdón. no. Allá voy. Perdón, David. Es que, a ver, es que ya hay... la democracia no es un... No... no, dale. Sí, perdón, dale. Va. La democracia en sí no es... Mira, creo que... No es una condición sine qua non del desarrollo. Perdón, David. No, ya, ¿sigues o sigo? Sí, nada más termino okay. De redondear la idea, de aterrizarla sobre todo. Esta idea de que lo político termina siendo económico y viceversa, en parte sí, pero en parte no. ¿Por qué? Siempre que te preguntan, dime un régimen socialista que haya funcionado, tú volteas a China y dices, pues ahí está China. Entonces, en ese sentido, por eso me atrevo a decir que sí, tampoco calificaría a China como un régimen totalitario. Como lo vuelvo a repetir, es un régimen que juega con esta ambigüedad entre lo abierto y lo cerrado. Es decir, internacionalmente puede ser que China sea un régimen demasiado cerrado para el entendimiento, incluso para la ética y la moral occidental. China es demasiado cerrado, y incluso si lo vemos en el índice de medición de la democracia que se hace constantemente, me parece que cada 2 o 3 años, China está catalogado como un régimen cerrado. Yo no lo veo tan así. Juega con esa ambigüedad que existe entre ese espectro de entrarle a la democracia cuando le conviene, pero con sus restricciones. Sí genera espacios políticos, espacios públicos para el debate bajo sus reglas. Por eso te digo, el hecho de que la democracia exista en un país y sea o no completa, no es una condición sine qua non del económico. Si así fuese, pues Uruguay sería también una potencia. Y Choco, no lo es. ¿Tienes 2 minutos para hablar o de como contrarréplica de lo que dijo Poli, o ya avanzamos a otra cosa? No, sí quiero tratar este tema, pero más que con Poli es contigo. Bueno, no, yo creo que sí es totalitario, es un totalitarismo más moderno que tiene que jugar con ciertas reglas distintas, porque, o sea, los regímenes van cambiando con los tiempos, ¿no? Usamos ciertos términos, pero van cambiando con los tiempos. Espérame. Es que es un autoritarismo que se sabe actualizar. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Pero la cuestión de la democracia versus un sistema totalitario, el problema no es que los sistemas totalitarios no puedan ser eficientes. El problema con los sistemas totalitarios y donde vienen sus rupturas finales es cómo negocias las diferencias. Uh-huh. Y es lo que la democracia te permite negociar con más facilidad. Es el mejor sistema, no, pero es el peor, como decía Churchill, creo que es el peor sistema excepto por todos los demás. Al final, al final los regímenes totalitarios terminan siempre desmoronándose desde dentro.
¿Por qué? Porque en algún punto las diferencias internas ya no son controlables y no tienes formas de negociarlas. Pero tú No, ves, o sea, ¿tú ves algún escollo que se vaya a desboronar? no, ahorita no. O sea, China va a estar, bueno, sí tengo unas teorías tengo hipótesis al respecto, pero eso no son como para este video. Algún día las platicamos si quieres. En cuanto a la parte de la democracia, vamos, no olvidemos que lo que nos trajo aquí fue la democracia. 200 años de democracia. Muy sui generis todas, pero es lo que nos trajo a este punto. No fueron los regímenes totalitarios. Fueron democracias, si quieres, ad hoc, pero democracias al fin y al cabo, lo que nos dio los 200 años de hiperprogreso que hemos tenido. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo. China es un totalitarismo capaz de actualizarse y por eso estamos viendo la pelea que está dando. Ajá. Pero si quieres, cortamos y ya no sé. Pues vamos a las conclusiones, porque como iniciamos muy tarde, nos va a cortar. Pero ya no. Ok. Bueno, perspectivas. ¿Ustedes qué creen que va a pasar, por ejemplo, con Estados Unidos y sus aliados? Así en términos así superficiales y hasta donde alcanzaron a entender o a ver. ¿A quién ven más movido del mundo occidental en un acto así alternativo a la sujeción de China en el asunto de las tierras raras y del suministro de estos productos? ¿Quién en el mundo occidental está poniéndose más las pilas y cuáles son sus perspectivas para el corto y mediano plazo? Voy. Vas, date. Ok, ¿a quién veo más movido? A Japón. No es Occidente, pero Japón es el más movido. Ese es uno de esos. Japón es de esos países que están en nuestra psique colectiva como que siempre tienes que estar bien. Como si el mundo fuera un vecindario. Entonces yo primo. Estados Unidos tiene un interés particular en que esto se Japón, de los países que más se tienen que cuidar es de Japón y de Alemania, ¿no? Pero bueno, ese es un chiste que contaré otro día. Fuera de eso, Estados Unidos es el que tiene que encontrar una solución inmediata porque son los más afectados. Y además encontrar una solución rápida de corto plazo también les permitiría detonar su economía y reducir muchísimos problemas sociales porque donde todos comen bien, la gente tiene menos motivos para quejarse. Y para llegar a matar gente ¿qué va a pasar? Yo creo que va a pasar. Yo creo que va a haber esto va a encontrar su acomodo a más tardar en 1 o 2 años, porque insisto, China sí es una superpotencia, pero es una superpotencia en un mundo globalizado, comercial, económico. Entonces no puede darse el lujo de cerrarse y decir ya como supervillano, este era mi plan maestro, no. Su crecimiento depende de poder vender. Entonces ya está demostrando su fuerza, también ya está viendo las consecuencias de demostrar su fuerza de esta manera porque ya hay reacciones. Yo me supongo que esto se va a acomodar, donde todo nos va a salir un poco más caro, pero va a volver a fluir con relativa tranquilidad, si acaso a finales de año o el año que entra. Ok, Boli. Estoy de acuerdo con lo que dice Shoko. Pues China va a lograr lo que busca, es decir, va a obligar a los gringos a sentarse a la mesa, ya no como los que tienen las papas, sino como a negociar. Y a partir de ese momento, no me gusta hacerle al mercado de la ciencia política, es decir, no me gusta aventarme al futuro porque normalmente la vida me calla el hocico de una manera bien bonita, pero sí puedo asegurarte que a partir del momento en el que China logre con esta guerra comercial lo que busca, que es realmente bajarle 3 rayitas a la hegemonía gringa e incluso a su influencia dentro de su zona comercial, en ese momento China va a dar el salto a la hegemonía que ustedes se niegan a reconocer. Yo no me niego. Pues son unos malditos capitalistas que quieren ver al socialismo caer. Entonces, y además de todo, como para ponerle la cereza al pastel. Okay. Pero sí considero que es el momento en el que Estados Unidos o se pone las pilas y logra salir de esta crisis, como bien lo comenta David,
o Abur. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bueno, vamos a decir también que puede ser también una ventana de oportunidad también para América Latina y la influencia, ¿no?, de Estados Unidos, para que hasta cierto punto ponga orden en su patio trasero y nos pongan a trabajar en pos de hacerle frente a este nuevo reto que tiene Estados Unidos de alcanzar a China en este asunto, ¿no? Y el sueño unificado de una América grande. América para los americanos. Considero que incluso... exactamente. No. Yo creo que América Latina poco tiene que ver en el y elementos raros que le puedan ofrecer a Estados Unidos, pero no ha explorado Estados Unidos esa parte en la que puede forzosamente, insisto, sentarse a negociar con las otras regiones para ver cómo jodidos hacen frente al dragonzote que traen encima. Se movieron tarde, sí, pero no considero que América Latina tenga una ventana de oportunidad con esta crisis. No, es como si pusieras a jugar canicas son manco con China. Pero está cerrada totalmente la posibilidad, porque también Estados Unidos, como tú dijiste, tiene que codepender también de los suministros también en el tercer mundo. O sea, no puede agarrar... Desde mi perspectiva, sí. Ajá. Estados Unidos lo que va a hacer en primera instancia es fortalecer los lazos comerciales con Europa para posteriormente ya se encargará del tercer mundo. Eso como que viene por añadidura, por los mismos tratos comerciales que existen entre las diferentes regiones comerciales. Pero el camino está libre para que en Europa haya esa negociación y ese acuerdo. Creo que sí. ¿A tu opinión, Choco, de lo que estoy diciendo? La verdad es que no sé. Ajá. No, ahí sí, no, la verdad es que no, ahorita no sé, pero quiero aprovechar que ya nos vamos. Ajá. Para proponer el tema de democracia y totalitarismo. Perfecto. Ajá. Bueno. Y podemos retomar una perspectiva de mediano y largo plazo de China y los reacomodos geopolíticos, porque los dos temas me parecen bastante interesantes. Te damos el plazo de una semana para estudiarle. Podemos bastante al respecto. Okay. Va, ¿les parece? Sí, no sé, ya no hay. ¿Les parece? Sí, está bien, también. Yo estoy de acuerdo. Vientos. Va. Pues muchas gracias por haber participado en esta nueva aventura de geopolítica para Dummies. Y creo que a pesar de que pues tenemos poco tiempo y pocos recursos para estar explicando este asunto, estamos poniendo sobre la mesa los puntos más importantes y que aparte pues no hay mucha diferencia en la opinión de los medios públicos y de la agenda que está dándole seguimiento a esta problemática. Entonces pues ahora sí que para la próxima les avisamos cuándo va a estar disponible la próxima charla o el próximo agarrón sobre democracia y régimen totalitario, ¿o cómo dijiste? Pues sí, lo podemos ampliar, lo podemos ajustar, pero sí, sería como la idea. Democracia versus totalitarismo, ¿no? Algo así. Sí. Sale, pues. Pues muchas gracias, buenas noches. Nos vemos para la próxima. Adiós.